¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sexta temporada del segmento de la región al mundo. Hoy queremos volver a tocar un tema que ha sido una constante en esta temporada especial, que tiene que ver con la disputa por la hegemonía internacional entre las potencias de Oriente y Occidente, y si acaso la crisis del COVID-19 acelera esta carrera. Esa es una de las preguntas que tenemos para nuestros invitados, a quienes desde ya paso a saludar. Nicole Jim, académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de la red de politólogas. Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y también saludamos a Osvaldo Rosales, economista, consultor, exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL. Osvaldo, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Javier? Hola. Osvaldo, quedémonos contigo porque, bueno, hace algunos meses conocimos de tu libro El sueño chino, y uno puede elegir que el sueño chino o el gran objetivo chino es constituirse como la gran potencia de este siglo, como lo ha sido hasta ahora Estados Unidos. Primero, partamos la conversación desmitificando cuánto cierto hay de eso, de ese sueño chino, y segundo, cómo ves la carrera entre Estados Unidos y China. Ok, gracias por la invitación. Conviene explicar la secuencia del sueño chino muy brevemente. Los de historia económica señalan que en los primeros 18 siglos China fue la primera potencia económica mundial. De hecho, al año 1820, el PIB de China era superior al de Estados Unidos y toda Europa sumado. Esto fenece con 1841, con la invasión de Inglaterra y el inicio de la Guerra del Opio, primera versión. 1861 es la segunda versión de la Guerra del Opio. Entre 1841 y 1911, China es invadida 2 veces por Inglaterra, pero también por Francia, por Alemania, por Rusia, por Japón y por Estados Unidos. Después viene la invasión de Japón y después viene la guerra interna, hasta que en 1945, después de poner la guerra, abandona China, la había invadido. Y en 1949 inicio la República Popular China. A este ciclo, de 1841 a 1949, los chinos lo denominan el ciclo de la humillación. Y con esa mirada larga que ellos tienen, no solo los chinos, los asiáticos, han proyectado distintas generaciones, desde Sun Yat-sen, por ahí, por inicio del siglo XX, un ciclo de 100 años para volver a recuperar ese ciclo. Ese es el sueño chino. Y, en mi opinión, tiene una estación intermedia que es Made in China, donde aspiran a generar en 10 rubros claves de las nuevas tecnologías, centros de innovación de calidad mundial, vínculo con centros tecnológicos, y ir gestando todo el potencial que les permita llegar al año 2049, que de paso es 100 años, ¿no es cierto?, de la República Popular China, una potencia científica tecnológica. Ahora, ¿cómo va eso? Yo diría que en general, ahora nos dicen que para llegar a ese estatus tienen que superar 2 trampas. La primera es la trampa de ingresos medios, o como le dijo el presidente Jiang Zemin al presidente Lago, la trampa latinoamericana. Es así como nos ven. Es decir, países latinoamericanos que han tenido la posibilidad de dar el salto al desarrollo, pero que siempre quedaron allí en el pantano. ¿Y cómo se sale de eso? Bueno, con innovación, con productividad, con calidad de la educación. Y van, yo diría, bien encaminados en eso. La segunda es la trampa de Tucídides. Esto es la aprobación histórica, que en 16 de 12 casos, entre una potencia emergente y una consolidada, ha habido un conflicto que ha terminado en guerra. Entonces, evitar la trampa de Tucídides quiere decir evitar el conflicto bélico con Estados Unidos. Ahora, viene el COVID. Yo creo que todavía estamos encima de aquello para hacer un balance, pero yo escribí en un artículo muy breve hace un par de meses que lo que va a recoger la historia, y con esto concluyo esta parte, es que va a examinar, uno, cómo le fue a Estados Unidos en controlar la pandemia. Uno. Dos, quién se logró recuperarse económicamente antes. Tres, quién gestó la vacuna. Y cuatro, cuál ha sido el desempeño de uno y otro en materia de cooperación internacional, tanto en materia sanitaria como en materia financiera, para apoyar a los países en desarrollo, toda vez del
considerando el efecto, bueno, desastroso que en materia económica y social está gestando este COVID en América Latina y lo está gestando también en África. Osvaldo, y en razón de esto último, ¿no? Aprovechando lo que es la circunstancia del COVID-19, hemos visto como, por ejemplo, llegaban aviones con ayuda humanitaria desde China a Italia, que los distintos países hacían fila para comprar ventiladores y otros pertrechos también al gigante asiático, mientras Estados Unidos en su momento apostaba por el cierre, incluso de las fronteras, ¿no? ¿Cómo has visto la dimensión estratégica a la hora de afrontar esta crisis, teniendo en cuenta que puede ser quizás un elemento acelerador de también esta disputa entre Oriente y Occidente? Sin duda, yo creo que hay dos escenarios. Por una parte, China ha desplegado ese nivel de ayuda. Hace unas 3 semanas hubo una cumbre con países africanos y China propuso condonar la deuda de los países más pobres. Y por otra parte, lo que hace Trump es no solo adoptar una política proteccionista en términos de impedir la exportación de algunos productos sanitarios al resto del mundo, sino que además margina a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Claramente esas son actitudes muy... ahora, yo creo que el debate va a estar muy contaminado, que Trump ha elegido como foco de su campaña electoral ataque a China. Todo esto va a estar muy, como decía, muy contaminado con lo que nos van a presentar los medios, particularmente los medios occidentales. Dado el desastroso resultado del Trump en materia sanitaria, el impacto económico que se está teniendo, y cómo lo están tratando bastante mal las encuestas, y la segunda ola de contagio en Florida, en California, etcétera, todo hace prever que de aquí a la primera semana de noviembre el escenario solo puede empeorar, y si a eso agregamos, vamos a hablar de Hong Kong y la red 5G, probablemente en el peor momento del multilateralismo y en el peor momento de la cooperación internacional, justo cuando más la necesitamos. Nicole, ¿cómo has observado tú esta carrera entre Occidente y Oriente y el factor COVID-19 estos últimos, no sé, 4 meses, por ejemplo? En términos generales, creo que Osvaldo lo abordó muy bien. O sea, ya hay una tendencia en camino y el COVID, para usar tu palabra, Javier, ha ido acelerando esa tensión que ya se había visto antes. Quisiera hacer una precisión cuando hablamos de una disputa entre Occidente y Oriente. Yo creo que es más preciso hablar de una rivalidad entre Estados Unidos y China. Hay también en el contexto COVID-19 ahora, una diferencia bastante marcada con Estados Unidos. El tono es cada vez más hasta antagónico, o sea, muy claro. Antes, la diplomacia china también es conocida como la diplomacia asiática, la diplomacia en general, por los tonos moderados del lenguaje diplomático, pero en ese contexto hemos visto que sí, o sea, se ha ido subiendo la tensión. Eso no es el caso con la Unión Europea y con los países europeos, donde el diálogo sigue siendo bastante diplomático, cordial, sí hay diferencias. Ahora con el tema de Hong Kong, China también dice eso, no se metan con eso, claramente direccionado a los países europeos, pero el tono claramente es distinto. O sea, estamos ahí hablando de una rivalidad entre Estados Unidos y China. Para mí tampoco no es una disputa por la hegemonía en el mundo, sino estamos viendo un fenómeno, o sea, Estados Unidos está perdiendo su posición hegemónica y China está acumulando poder y está pidiendo, digamos, o sea, ya no está dispuesta a jugar las reglas como fueron definidas en el momento cuando Estados Unidos tenía más poder, o sea, está reclamando poder definir sus propias reglas de juego. Este proceso, o sea, una pérdida de poder de Estados Unidos y un aumento de poder de China, no necesariamente tiene que ser conflictivo, o sea, pueden haber áreas donde se puede producir un win-win, o sea, los dos pueden reclamar su liderazgo, pueden ejercer su poder, pero claramente también hay áreas donde se choca. Ya antes de COVID-19 la relación ha ido empeorando y creo que todo este tema, o sea,
Trump hablando de un virus chino, por ejemplo, añadió bastante a complicar esta relación. Nicole, en tu intervención yo creo que también das con un punto clave, que es cuando hablamos de Asia, también se suele pensar excluyentemente en China, pero también son distintos los actores que están presentes en la región. Y si pensamos en el Asia-Pacífico, esa que se proyecta con más fuerza hacia América, por ejemplo, ¿cuál es el mapa que distingue tú, quizás comercial, ideológico? ¿Hay alianzas de China con sus vecinos? ¿Hay participación de Estados Unidos también en esos conflictos? ¿Cuál sería quizás el tablero del Asia-Pacífico en términos también de lo que es China y Estados Unidos? O sea, quizá ahora en Chile antiguamente se ha hablado mucho de la cuenca del Pacífico. Luego venía el concepto del Asia-Pacífico, que es otra región. Y ahora se está hablando, se ha promovido mucho por Estados Unidos del Indio-Pacífico, que es un concepto, una región que une el Océano Indio y el Pacífico. Eso no es solo un juego de palabras, sino es importante. ¿Por qué? Porque nos entran nuevos actores. En esta región del Indo-Pacífico está, por ejemplo, la India. Estados Unidos tiene un interés en tener a la India en esta región porque es un aliado, es un país democrático. También incluye a Australia, por ejemplo. Estos países, o sea, en la medida que el conflicto entre China y Estados Unidos se tensiona más, Estados Unidos ha intentado también recuperar sus alianzas en la región, o sea, por ejemplo, en la forma de un foro, una institución llamado el Quad, donde está Canadá, Australia también. O sea, tratando de recuperar estas alianzas para hacer frente y contrabalancear a China. También está el sudeste asiático, que son 10 países más pequeños, salvo por Indonesia, que es un país por lo menos mediano, que se juntan en la Asociación de Naciones Sudamericanas, conocida como ASEAN. También es un actor clave, son mercados emergentes, y tanto China como Estados Unidos han puesto mucho énfasis en esta subregión dentro del Indo-Pacífico. ASEAN, siendo una institución de países pequeños, a lo largo de su historia han intentado no caer en estas disputas de grandes potencias. En la Guerra Fría, el sudeste asiático ha sido golpeado muy, muy fuertemente por el sistema bilateral, y ahora, o sea, se ve, los líderes de estos países dicen claramente: no queremos tener que decidir si estamos al lado de Estados Unidos o de China, queremos tener buenas relaciones con las dos. O sea, ahí tenemos un actor que se puede decir intenta actuar como mediador, pero en la medida que la tensión va subiendo, claro que es más difícil para los países pequeños y realmente jugar un rol. Sí. Osvaldo, retomemos un punto que mencionabas en tu última respuesta, no sé si te parece, porque si observamos la coyuntura entre China y Estados Unidos en clave siglo XX, uno puede tender a pensar de que la disputa entre potencias se soluciona por la vía militar, pero si llevamos esta situación al siglo XXI, uno dice la coyuntura tiene matices tecnológicos, tiene matices científicos, por cierto, esperamos todos diplomáticos, más allá de las situaciones de conflicto. ¿Por dónde pasa hoy por hoy? ¿Cuáles son los puntos críticos que tienen que ir solucionándose? ¿Y cómo pasamos quizás de esta clave siglo XX de las potencias a la clave siglo XXI? Sí que estamos ingresando a una nueva guerra fría. Ojalá que no. Va a ser muy distinta a la del siglo pasado, porque, entre otras cosas, China es muy distinta de la Unión Soviética. Yo ayer recopilé algunas cifras y les puedo señalar lo siguiente. El PIB soviético nunca superó el 40% del PIB de Estados Unidos. Medido en poder de paridad de compra, el PIB de China es superior al de Estados Unidos ya desde el año 2003. En dólares corrientes se suponía que el PIB de China superaría al de Estados Unidos en el año 2030.
Ahora, mi cálculo es que eso va a ser mucho antes, por ahí por el 2025, considerando la caída económica que se está dando con el COVID. En el trienio 2017-2019, China explicó el 35% del incremento del PIB mundial y Estados Unidos solo el 18%. Es decir, en términos marginales, el aporte de China es el doble de lo que aporta Estados Unidos a la economía mundial. Y para no llenarlo de datos, digamos solo que China es socio comercial de 128 de los 190 países del mundo. China aprendió dos cosas de la Unión Soviética. Esto lo digo a raíz de lo que aparece en el libro, las investigaciones que realicé, que China tenía que privilegiar el desarrollo económico antes que la defensa, que fue donde la Unión Soviética puso mucho énfasis. Temas militares y temas aeroespaciales. China puso privilegio en la infraestructura, el desarrollo económico, la tecnología. Y lo segundo es que habría que tener décadas de perestroika, es decir, la reforma, antes que venga la glasnost, que era la transparencia, que era la apertura política. Desde ese punto de vista, el rival que tiene al frente Estados Unidos es muy distinto. Y como tú bien mencionas ahora, la carrera del siglo XXI se da en nuevas tecnologías. Por eso es que el discurso nostálgico de Trump, es decir, America Greater Again, el más grande de nuevo, él sueña con que Detroit vuelva a ser la capital automotriz del mundo, en que ojalá no existan cadenas de valor, en que las norteamericanas vuelvan a Estados Unidos, en que la OMC deje de existir y tengamos un GATT menos vinculante que la OMC, en que no haya cambio climático, en fin. Ahora, cuando uno mira la dinámica tecnológica actual, ¿dónde está el eje fundamental? En el tendido de las redes 5G. Porque las redes 5G son fundamentales para inteligencia artificial, para robótica y, en fin, para todas las tecnologías disruptivas. Y toda la evidencia muestra que China lleva 2 años de ventaja a Estados Unidos en la red 5G. Y no solo eso, sino que el CEO de Huawei señala que ellos están trabajando para que en el año 2030 puedan ya lanzar las redes 6G. Es evidente que quien tenga la delantera en esa tecnología va a poder aplicarla a su economía, a los servicios, a la manufactura, a la movilización del Estado, de la política social, etc. Y por tanto hay una brecha considerable. Ahora, a partir de ahí, es lo que estamos viendo, y esto ya nos repercute directamente como latinoamericanos, lo que yo veo como una campaña de Trump, que no es todo Estados Unidos, por cierto, sino campaña de Trump y los suyos, por establecer una guerra contra la expansión de Huawei en la red. Tuvimos ayer una noticia. El Reino Unido finalmente cedió a las presiones de Estados Unidos y decide dejar fuera a Huawei del medio de la red 5G. En opinión de los propios empresarios británicos, eso significará un de rezago en su capacidad de incorporarse a esta red. Mike Pompeo pasó por Chile y por Argentina y nos señaló con el dedo: si ustedes se meten con la red de China, van a tener que pagar las consecuencias. Y más aún ahora lo que estamos viendo es que rompe un compromiso implícito de varias décadas en lo que hace a la presidencia del BID, y Trump quiere colocar a un norteamericano a la cabeza del BID, con lo cual existe la posibilidad peligrosa de que Estados Unidos, a través de Trump, que ojalá sea desalojado pronto en la Casa Blanca, quiere incorporar a China a América Latina en la Guerra Fría como un peón en esta batalla, colocándonos en una encrucijada. Lo peor que podría hacer América Latina es alinearse. América Latina debe fortalecer sus espaldas regionales y no alinearse ni con Estados Unidos, y tratar en ese contexto de, ojalá, reforzar el vínculo con Europa para poder de esa forma no solo defenderse de esa acción por todos lados, sino también de poder contribuir a diseñar un escenario multilateral que permita que esas diferencias entre Estados Unidos y China se puedan tratar de manera civilizada, de manera multilateral, con reglas. Eso también pasa por una reforma y modernización de la Organización Mundial de Comercio, porque de otra forma lo que va a primar es la del elefante en tanto comercio como en inversiones. Sí, sí. Nicole, y también retomando algo que tú mencionabas en tu respuesta anterior, hacías
un repaso muy somero por la situación de Hong Kong. Bueno, ¿cuánto de efectos críticos puede tener la coyuntura china y de Hong Kong a partir de esta ley de seguridad que restringe libertades? Se ha acusado que es una ley que tiene un carácter explícito frente a la oposición en Hong Kong. ¿Cuán grave es esa situación y si tú también ves el germen de los estallidos sociales en esa zona en Asia? O sea, Hong Kong es un interés clave de China, es decir, sus implicancias pueden ser gigantescas. Por un lado, obviamente, por todo lo que es el desarrollo chino, la estabilidad del régimen, pero también puede repercutir muy fuertemente en sus relaciones exteriores. Trump ayer o hace 2 días me emitió, o sea, ya dijo que Estados Unidos va a terminar con el tratamiento especial de Hong Kong. Hong Kong va a ser tratado igual como China en cuanto a los viajes y comercio también. Eso es, o sea, el sistema de 2 países, un país, 2 sistemas ya se ha ido diluyendo, digamos, a partir del 2016, pero ahora con la nueva ley, o sea, claramente ahí se terminó. La reacción internacional ha sido bastante fuerte, por lo menos en el plano discursivo. Ahora tenemos que ver cuáles son realmente las medidas que se van a tomar. Ya dije, Trump anunció un primer paso. A China eso no le va a impresionar mucho, o sea, incluso si les va a golpear, si van a haber sanciones más fuertes, van a lidiar con eso siendo como justamente un interés clave. Estos son los intereses que para China no se negocian, o sea, no están en una mesa de negociación. Ahí depende mucho el manejo de la comunidad internacional o los países individualmente. Van a tener, Gran Bretaña ya dijo que están evaluando la posibilidad de dar visas express para la gente de Hong Kong. Si lo van a hacer o no, no sé. Australia creo que también dijeron algo similar. Son países que ya donde el asunto de la migración ya es un asunto muy politizado, no están exactamente felices de recibir inmigrantes, así que eso queda por ver. Hasta donde entiendo, aunque esto quizás es algo que se debería todavía observar mejor, pero el comercio internacional en Hong Kong está hasta apoyando esta nueva ley porque promete estabilidad, o sea, en contra de estas manifestaciones que siempre implica inestabilidad y que no es bueno para el comercio. Ahí hay un peso que puede favorecer a China. También, o sea, es un asunto, esta nueva ley no solo va en contra de provisiones legales de Hong Kong, sino también de un tratado internacional que celebró China con Gran Bretaña en el 1984. Eso puede tener alguna repercusión en cuanto a la imagen china como un buen socio internacional. Siempre cuando se viola el derecho internacional, o sea, se hace, pero también es algo que se recuerda y que quizá en algunos países puede provocar más cautela al momento de lidiar con China. Nicole, y algo que bueno, nos queda pendiente, porque antes del estallido social aquí el gobierno se estaba preparando para la PEC, que finalmente se suspende en nuestro país también, sale al mundo a partir de lo que es la revuelta social, lamentables casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo queda Chile frente a sus socios del Asia? Y teniendo en cuenta que este granito que iba a ser la PEC finalmente no se puede desarrollar en nuestro país. ¿Cómo sientes tú que quedan las relaciones y la imagen país también? Sin duda, o sea, APEC es un gran evento y sin duda es un golpe a la imagen del país. Sin embargo, dicho eso, los países de Asia, y me quiero centrar más en el sudeste asiático, que es la región que conozco mejor, para ellos no es nada raro, y para China también,
que hayan condiciones domésticas que impiden celebrar un evento tal. O sea, muchos países han visto movimientos sociales, rebeldes, conflictos armados, por los cuales han tenido que suspender eventos y compromisos en el pasado. Y ahí también hemos visto mucho jugar la diplomacia asiática del face saving, de salvaguardar la imagen del otro. O sea, la reacción, nadie ha dicho, ay, qué mala gestión o qué flojos, que no se puede hacer, sino hubo en el plano diplomático también, se decía, bueno, se entiende y se prefiere no realizarlo bajo estas circunstancias. En términos sustanciales, tampoco no estoy muy segura cuánto habría logrado APEC. APEC es este foro que tiene la debilidad de ser no vinculante en un contexto donde ya hubo un conflicto álgido entre Estados Unidos y China. Es debatible realmente si se hubiera logrado algo en esta cumbre, salvo por las típicas declaraciones públicas y promesas que se va a estudiar cómo se puede colaborar y se va a conversar sobre medidas. Así que creo, o sea, mucho va a depender para Chile de cómo sigue ese asunto en el futuro. Si más o menos se queda con eso, sí fue un golpe en el momento, pero no necesariamente va a tener un impacto a más largo data. O sea, la imagen de Chile como un socio confiable, un país estable, sí, quizá ahora está, o sea, o sea, un poco dañado, pero digamos, todavía no cambiado. Todavía se puede ver algo como que ocurrió en el momento y va a depender mucho de cómo se va a manejar de aquí hasta el futuro. Las violaciones a los derechos humanos creo que no han tenido mucho impacto en la relación con los países de Asia, que tampoco no son, o sea, salvo por excepciones, obviamente, pero muchos de ellos no son campeones en cuanto a derechos humanos tampoco, y son temas que en la relación entre Asia y América Latina en general no se conversan. O sea, Chile siempre hace mucho hincapié en que su política exterior también seguía por los principios de la democracia, de los derechos humanos. Sin embargo, por lo menos en cuanto al sudeste asiático, nunca se plantea por un interés también de estos países, porque tiene mucho que esconder, o sea, no tiene mucho interés en poner eso sobre la mesa. Perfecto. Y Osvaldo, también para ir cerrando, si puedes profundizar en algo que mencionabas hace poco, ¿qué rol o qué es lo que tiene que hacer nuestro país cuando se encuentra en el intermedio de una disputa, de una pelea por temas también tecnológicos, científicos, militares, como la que sucede entre Estados Unidos y China? No poner todos los huevos en la misma canasta es algo que vamos escuchando hace bastante tiempo, pero justamente cuando por un lado está la presión diplomática, por otro lado está la presión comercial, también se puede sucumbir. ¿Cuáles tienen que ser las decisiones acertadas que tome nuestro país precisamente para poder navegar en este océano tan enrarecido? Insisto que la clave es el no alineamiento activo, como lo hemos denominado en el Foro de Política Exterior al cual pertenezco. Y eso tiene varias expresiones. Primero locales y luego regionales. Locales. La única buena noticia que está recibiendo Chile en materia económica en estos momentos es el incremento importante en el precio del cobre. Y eso tiene que ver con que China es nuestro principal demandante y eso se está explicado por una recuperación de la manufactura china, no espectacular, pero ciertamente muy superior a lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Los productores de empresas esperarían que el próximo año nuevo lunar chino ya funcione sin COVID y por lo tanto puedan seguir convirtiéndose, como lo vienen siendo en los últimos 4 o 5 años, en el principal proveedor de cervezas al principal mercado del mundo. Después vienen los temas más bien regionales. Y yo quiero insistir en el tema de la red 5G. ¿Por qué? Porque no es que yo sospeche, tengo la plena seguridad de
de que va a venir la presión norteamericana, que ya está dándose la presión norteamericana, para que la región se alinee con Estados Unidos en ese tema. Es evidente que un país pequeño como Chile puede plantearse una alternativa frente a estos dos grandes. Por lo tanto, necesitamos ampliar nuestras espaldas. Y eso en particular, en lo que hace a las redes 5G, significaría que por lo menos Chile, junto con Argentina y Brasil, fuera capaz de definir una política común. ¿Cuáles van a ser los estándares? Con absoluta transparencia, con apertura, sin prejuicios, sin trabas políticas, de manera que a través de una postulación amplia, como decía, transparente, se imponga la postulación que tiene los mejores méritos técnicos, intrínseco a esa inversión, y a partir de ahí los mecanismos de regulación operen como deben operar. En tercer lugar, y adicional a eso, tiene que entender que su interés como una economía pequeña, abierta, tiene que ver con el robustecimiento multilateralismo. Tiene que ver con la OMC en el ámbito del comercio y con otras expresiones en el plano de la ONU y otros. Y por lo tanto, tiene que fortalecer los vínculos con países de la región para que la región tenga algo que decir al respecto. Y estos son temas que aparentemente, comillas, no importan para el ciudadano común, pero finalmente importan muchísimo. No en vano, conocimos una carta hace muy poco del expresidente Cardoso, el presidente Zedillo, cuestionando esta intención de colocar a un norteamericano a la cabeza del BID. El BID ha sido muy importante en la promoción de diversos aspectos de la integración regional. Si tuviéramos un norteamericano, que además viene nominado por Trump, que por de pronto podría incluso perder la elección próxima, ¿cuál es? Yo tengo mucha certeza de que el BID entraría a colocar cortapisa a aquellos proyectos de inversión, de infraestructura, con mayor razón de nuevas tecnologías, donde participen empresas chinas. Y por lo tanto, una decisión político-administrativa de la Casa Blanca, o de quien estuvo en la Casa Blanca, peor aún, podría estar dando las posibilidades de integración. Lo que en mi opinión, insisto, requerimos espaldas más amplias, y eso significa más diálogo, más cooperación entre los países de la región, de manera de tener alternativas, incluso para dialogar con China. Hoy día el diálogo con China se establece de una manera estrictamente bilateral, que es el peor de los mundos. Los países de la región, y estoy pensando básicamente en Alianza del Pacífico y Mercosur, o si ustedes me traen hacia la región, dada la ausencia de política exterior de México en estos momentos, por lo menos Chile, Mercosur, Chile, Perú, Mercosur, deberían ser capaces de definir uno o dos proyectos clave donde les interesa que participe inversión china al financiamiento chino, y que no sea proyectos que finalmente los termina definiendo China, ante la ausencia de nosotros de poder definir dónde están nuestras prioridades. Desde ese punto de vista, habría instancias específicas donde la cooperación puede ser muy funcional a las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, y de ir fortaleciendo este corpus de cooperación, por lo menos en América del Sur. Perfecto. Osvaldo Rosales, economista, consultor, ex director de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, te queremos agradecer por habernos acompañado en este capítulo de nuestro programa de la región al mundo. Muchas gracias. Y también agradecemos a Nicole Jean, académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica y miembro de la red de politólogas, por haber también aportado con su mirada, con su visión, y también con sus explicaciones didácticas sobre la situación de nuestro continente, de nuestro país y el Asia en términos generales. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por vernos, escucharnos. Recuerden, toda la semana el análisis de cultura nacional e internacional aquí en De la Región al Mundo, siempre con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Estén muy bien, hasta pronto. ¿Y tú te quieres sumar?